existe un debate con fuerzas muy enfrentadas, pues de un sector que permanecería pegado al viejo modelo y de otro sector que lo que quiere prácticamente es liquidarlo. Actualmente nos encontramos en una especie de encrucijada en la que por un lado las nuevas tecnologías permiten un acceso virtualmente ilimitado a todo tipo de contenidos culturales. Todo esto ocurre en muchos casos sin que se respeten los derechos básicos de los autores y de otros derechohabientes. The authors, the producers, the filmmakers, those who are the editors, they have a different view on copyrights, and this should be combined. It is a very difficult task. We should be very careful, but it should be taken in consideration as soon as possible so that everybody can have really something out of it. Entonces, un poco para contrarrestar esta evolución que afecta negativamente a los autores y en general, se podría decir, a la cultura, diversos países están introduciendo nuevas leyes para, digamos, endurecer el derecho de autor y para contrarrestar la piratería digital. But what the European Union tries to do to give a helpful hand to the different tools and creating some tools and helping, for example, with directives in the frame of, how to say, the copyright. Copyright cannot be done by Spain or by Germany because all the products are going cross-bordering. So I think this is something which is in this very moment very much on our agenda. El problema que se puede plantear con ciertas leyes o con ciertas medidas que se están proponiendo es que pueden tener efectos secundarios que pueden ser negativos para el usuario de Internet, como es una restricción del derecho a la libertad de expresión, cuestiones de protección de datos personales, etc. También hay mucho el mito de pensar que si se ponen las imágenes o los contenidos en Creative Commons es como perder todo tipo de derecho y esto, por eso hablaba antes de formación también, porque en Creative Commons también hay maneras de hacer una gradación de qué cesión hacemos de los derechos y por tanto nunca perdemos si no queremos el control de esos derechos. Yo creo que el mundo va hacia aquí, entonces no vamos a poder estar controlando la información, yo creo que es incontrolable. También creo que no se debe, pero es que es físicamente imposible controlarlo. Lo que hay que hacer es mirar de gestionarlo de la mejor manera posible, pensando, en el caso de los museos y los museos públicos todavía más, en el usuario. O sea, si los museos son públicos y están dotados con fondos públicos, pues las informaciones, los datos, los contenidos también deberían ser públicos. Yo creo que ambos planteamientos son muy simplistas. El planteamiento de que todo puede seguir igual habiendo cambiado drásticamente los canales de distribución de la cultura, pues me parece ilusorio. Incluso además inconveniente, no solo para los receptores de la cultura, también para los propios creadores. Los propios creadores no tienen ningún interés en quedar constreñidos a los viejos canales cuando existen canales nuevos, ¿no? Por tanto, creo que esa postura no es realista. Pero tampoco es realista entender que de la noche a la mañana todo va a ser como no ha sido jamás en la historia de la humanidad. Es decir, que cosas con valor están a disposición de todo el mundo sin tener que reconocer ese valor de ninguna forma. Cualquier producto hay que pagarlo, evidentemente, ¿no? Hay productos que se pagan más de lo que se debe y a otros que se les pagan menos de lo que se debe. Pero cualquier persona, por hacer una labor que sea, tiene que cobrar por ello. Entonces, en ese canal, indudablemente hay unos costes menores y hay que reconocerlo con señales de precio, ¿no? Es decir, lo que es ilógico es que te cueste lo mismo un libro para un ebook que un libro en papel, como está pasando. Claro, así te hacen la piratería. Yo me pregunto quién es el que está ganando, porque toda esa riqueza sigue estando ahí. Lo que se produce es una transferencia de rentas. Estamos dejando de darle rentas al creador del contenido para dárselos a otros sujetos que sí que están muy interesados en mantener este caos y en mantener ese desgobierno. Hay bastante prevención en el sector cultural, al menos, a liberar contenidos, porque eso puede generar en pérdida de
venta de CDs en el caso de música o de libros en el caso de autores, y empiezan ya a haber muy buenos ejemplos del caso contrario, es decir, algún autor que ha puesto en abierto su música o sus escritos, sus libros, para que los usuarios gratuitamente se lo descarguen, han visto cómo por efecto de una gran difusión de esto a través de la viralidad, que ha generado en mayor venta o de los CDs físicos reales o de los libros. Cuando se dice es que no se puede poner puertas al campo, no se pueden poner puertas al campo si no las queremos poner. Si las queremos poner, se pueden poner. La tecnología es muy versátil. La tecnología la podemos poner al servicio del consenso social, moral, económico y legal al que finalmente lleguemos.